Pues bien, ya estamos en vivo por Facebook. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan desde sus casas. Buenas noches bueno, mis amigos que me acompañan el día de hoy, y a Franco Vigo, mi paisano, cajamarquino, a Lisa Durán, que ya es la segunda vez que está con nosotros en un conversatorio como este, hablando de la coyuntura política, y Lucas Gersi, que también ya es conocido participantes de estas charlas, conversatorios y entrevistas, ¿no? Pues bien, hoy vamos a conversar, como ya lo habíamos estado publicitando, sobre la coyuntura política post-elecciones, ¿no? Vamos a hablar sobre los resultados electorales, sobre las candidaturas que han pasado a segunda vuelta y sobre sus propuestas, pero antes quisiera tocar eh, el tema de Vizcarra, ¿no? Que pues es una de las noticias más importantes que ha pasado, que han salido en estos días, ¿no? Su inhabilitación. Voy a empezar por Gianfranco. Previamente a eso, yo estoy a favor y creo que es completamente correcto lo que se ha hecho en el Congreso con Vizcarra, con su inhabilitación. Espero que los procesos judiciales sigan para que pues se haga justicia por todo lo que este señor ha hecho, ¿no? Gianfranco, ¿tú qué opinas respecto a la inhabilitación de Martín Vizcarra? Bueno, yo creo que el señor Vizcarra ha sido una de las más grandes decepciones de la política peruana en los últimos años, ¿no? Lo que se ha hecho ahora, bueno, es básicamente un juicio político. Se ha visto solamente los temas políticos en esta decisión tomada por el Congreso, el tema penal, el tema delictivo creo que se verá en los tribunales respectivos, pero políticamente creo que es la decisión que procedía, ¿no? En tanto, ha sido demostrado que el señor Vizcarra ha hecho uso político de su cargo para vacunarse irregularmente. Ya esos argumentos de valentía, coraje o de que él, pues, no sé, era el mártir que participaba en un ensayo para probar la vacuna sobre el COVID-19, creo que es algo descartado. Hizo vacunarse a su esposa, hizo vacunarse a su hermano. Realmente todo el uso y abuso del poder, del cargo que tenía el señor Vizcarra para hacer esto, solo lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Algo que ya ha sido documentado, por ejemplo, muy bien por otros autores como Carlos Paredes, en el cual creo que se describe bastante bien cada uno de los delitos en los que habría acabado el señor Vizcarra, no solo las coimas de Obraínsa, no solo las irregularidades que hubo en la construcción del hospital de Moquegua, en el proyecto Lomas de Hilo, sino también el clientelismo político en el que cayó con el caso de los amigos de tenis, todos los favores que se pudo haber concedido a personajes como Richard Swing, que finalmente creo que despejan cualquier duda sobre la clase de política que se hacía en el gobierno del señor Vizcarra, ¿no? Una gestión pública basada pues en los consejos de videntes, ¿no? Con Hajimi como uno de sus principales asesores políticos, políticas públicas basadas sin ninguna evidencia, sino más bien oportunistas, populistas y que hoy nos han conducido a la crisis sanitaria, económica que actualmente vivimos, ¿no? Porque eran muchos los críticos del señor Vizcarra en su momento, críticos desde los especialistas en políticas públicas, por decirlo así, porque a pesar de eso él gozaba pues de una muy alta popularidad, ¿no? Pero los detractores siempre estuvieron allí, los que alertaron sobre cómo se estaba gestionando la situación pública en el Perú siempre estuvieron allí. El pueblo, la población ya despertó a la luz de las evidencias. El señor Vizcarra en agosto del año pasado llegó a tener incluso 90% de aprobación en estas encuestas que publicaban también sus medios afines. Pero creo que para este momento ya todos nos queda claro lo que era el señor Vizcarra, ¿no? Y creo que él también es culpable de esta crisis institucional que actualmente vivimos, ¿no? Ese desánimo por la política, ese desánimo que también ha hecho que en esta primera vuelta veamos tantos minicandidatos, tantas pequeñas islas, sin partidos sólidos, sin líderes sólidos, sin legitimidad suficiente para ahora enfrentar la gran crisis que atraviesa el país. Entonces, el señor Vizcarra, bajo esos términos, estuvo bien vacado y ahora creo que está bien inhabilitado por el mal uso que hizo de su cargo y por las innumerables denuncias que pesan en su contra y que nunca estuvieron a la altura de la más alta encargatura del país, ¿no?
Claro, y bueno, con respecto a la alta popularidad que tenía el señor Vizcarra, pues justamente, ¿no? Como todo populista, a veces tiene esos altos picos de popularidad. Y pues sí, yo considero que su gobierno estuvo basado en populismo, estuvo basado en mercantilismo, estuvo basado en actos delincuenciales, ¿no? Delictivos, y estuvo basado también en una mala gestión pública. ¿Qué Y en piensas mucha tú, Elisa? corrupción además, porque no Y en podemos ser mucha corrupción, ingenuos obviamente. y pensar pues que el tema de preferir comprar pruebas rápidas en vez de pruebas moleculares, que era lo que demostradamente se necesitaba para cercar al virus, fue solo por ingenuidad, ¿no? Eso es obvio, por corrupción, hay innumerables denuncias sobre el sobrecosto de las pruebas rápidas compradas por el señor Vizcarra, que demuestran, pues, ¿no? Demuestran la calaña de gobernantes que teníamos en ese tiempo. Sí, cierto. ¿Y tú, Elisa, qué opinas sobre la inhabilitación de Vizcarra? Bueno, como ya, buenas noches con todos, en principio. Gracias a los amigos que están conectados a esta hora y se han dado cita para poder tratar temas de coyuntura, como es ahorita lo importante que es empaparnos y saber más de lo que está pasando en nuestro país y dejar de repetir de repente algunas cosas que publican sin razón lógica, sin un tema constitucional, ¿no? Como lo he dicho yo ya en la anterior presentación contigo, Percy, yo estoy de acuerdo con la vacancia que le hicieron a Vizcarra, fue totalmente constitucional. Y este viernes 16 de abril, pues él ha sido inhabilitado por 10 años, con 86 votos a favor. Y el resto de los congresistas brillaron por su ausencia, ¿no? No quisieron estar ni a favor, ni en contra, ni en abstención, simplemente no dieron la cara y tampoco presentaron pues motivos bastante que puedan convencer, justificar esa ausencia, que es para eso, para los que están siendo remunerados, ¿no? Para tomar decisiones, no para desaparecerse cuando hay este tipo de plenos. Él ha infringido, pues ha cometido infracciones de acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política, en su inciso 2, 7, 9, 38 y 39 de la Constitución, y además del artículo 118, también en su inciso 1, ¿no? Él se le ha sido retirado sus derechos políticos al expresidente Martín Vizcarra Cornejo con justa razón, porque él, usando su investidura, ha hecho un uso inapropiado de vacunas que no eran dirigidas pues para los altos funcionarios, sino que podría haber sido bien utilizado para los que estaban en ese momento en primera línea, como lo son los médicos, personal de servicio, enfermeras, profesores que también en algunos lugares estaban haciendo las veces de personas que ayudaban a recaudar fondos para poder tener algún tipo de generador de oxígeno, que muchas provincias han carecido de esto, y quienes han sido las iglesias los que han apoyado a poder hacer este tipo de gestiones, recolectar fondos, viendo la inhabilitación del Estado, viendo cómo ellos veían pasivamente sin poder tomar decisiones. También mencionar que Pilar Macetti ha sido también inhabilitada por 8 años en su cargo, ella con 83 votos a favor, y Elizabeth Astete, que es la ex ministra de Relaciones Internacionales, la ex canciller, quien ha sido también inhabilitada, pero ella nada más por 1 año, ¿no?, de su cargo. Él ha sido inhabilitado por un juicio político, el cual también creo que ha estado de acuerdo a lo que manda la ley, a lo que exige la norma. Era necesario que esto ocurra, a lo cual también me ha llevado a una pregunta, y lo dejo en la mesa, a ver si Lucas también nos puede un poco con esto aclarar este punto. Si bien es cierto, tenemos la inhabilitación de Vizcarra, que es totalmente legítimo, pero también tenemos la elección popular, que ha sido elegido, de hecho, por una gran cantidad de votantes, de ciudadanos, eh, exactamente con 165.000 votos, si no me equivoco, según reporte de la OMPE. ¿No estaríamos ahí también con un conflicto del derecho a elegir a mi candidato, ¿no? Con un
cuando fue mandatario tuvimos que inhabilitarlo, ¿no? Como para que también no hay un cruce de derechos que eso me ha estado llevando a investigar un poco, que de hecho se lo quería comentar también a Lucas y a ustedes, ponerlos en mesa, que están muy enterados del tema. Y bueno, eso era. Perfecto. A ver, Lucas, ¿qué opinas tú? Muy buenas noches en primer lugar a todos los presentes, ¿no es cierto? Muy contento siempre de estar acá con Alisa, con Percy y sobre todo con un viejo amigo que no lo veía hace tiempo, con Gianfranco. Muy contento de estar acá y muy buenas noches a todos los que nos escuchan en los diferentes medios, ¿no? Yo creo que realmente a Martín Vizcarra la historia lo va a recordar y no lo va a recordar bien. Martín Vizcarra va a envejecer muy mal y de acá a 10, 20, 30 años, cuando leamos la historia reciente del Perú, Martín Vizcarra va a ser un ejemplo de una nueva modalidad de caudillo, de un nuevo tipo de caudillo, y probablemente incluso del primer gobernante autoritario que tuvo el Perú después de Alberto Fujimori. Entonces, realmente ha marcado un capítulo negro en nuestra historia política, ha marcado un capítulo nefasto, no hay otra palabra, la palabra es nefasto, porque lo que Martín Vizcarra le ha hecho al Perú es puro veneno. Ha hecho mucho daño a nuestras instituciones, mucho daño a nuestra vida política, mucho daño a la estabilidad y además mucho daño incluso a la salud, a la vida y al bienestar de los peruanos, ¿no? Pero esa es una apreciación personal, ¿no es cierto? Con relación a la inhabilitación del expresidente Vizcarra, yo creo que ha sido regular. Este es un procedimiento de acusación constitucional que está previsto en la Constitución y que se ha seguido en contra de él de manera regular. El Congreso ha sustentado ampliamente las razones por las cuales consideró que Martín Vizcarra incurrió en infracción constitucional. Martín Vizcarra seguramente discrepará, ¿no es cierto? Así como cuando a una persona lo condenan penalmente, el condenado va a discrepar. Así como cuando se impone cualquier tipo de sanción en cualquier tipo de fuero, el perjudicado va a discrepar. Pero eso no significa que la sanción sea inconstitucional. Ha habido una sanción motivada que ha respetado los procedimientos establecidos en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Efectivamente, se ha limitado un derecho fundamental de Martín Vizcarra, que es el derecho fundamental de acceso a la función pública, el derecho fundamental de elegir y ser elegido, pero todas las sanciones limitan derechos fundamentales. Por eso son sanciones. La sanción de pérdida de la libertad, pena privativa de libertad, limita un derecho fundamental, ¿no es cierto? La sanción, una multa, va a limitar inclusive tu derecho de propiedad. Todas las sanciones limitan derechos, de lo contrario, no serían una sanción, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el procedimiento seguido en contra de Martín Vizcarra ha sido regular y está bien inhabilitado por 10 años, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la función pública. Es necesario tomar en cuenta dos cuestiones de detalle, ¿no? En primer lugar, ¿cómo funciona el procedimiento de acusación constitucional? En el procedimiento de acusación constitucional, en primer lugar, se presenta una denuncia contra un funcionario público, y esa denuncia es primero calificada en una entidad del Congreso que se llama la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales luego lleva el caso a la Comisión Permanente para que apruebe el informe o desapruebe el informe. Si es que la Comisión Permanente aprueba el informe, la Comisión Permanente se convierte en una especie de fiscal y la Comisión Permanente acusa a Martín Vizcarra, en este caso, frente al Pleno del Congreso. Entonces lo que ocurre es que la Comisión Permanente se vuelve un órgano instructor, ¿no es cierto?, como el fiscal, y el Pleno del Congreso se vuelve un órgano decisorio, como si fuera un juez. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual han habido tan pocos votos para vacar a Martín Vizcarra? Puede ser en parte el ausentismo, pero yo creo que la principal razón es que hay que tomar en cuenta que los congresistas, miembros de la Comisión Permanente, no votan, porque son precisamente los fiscales, ¿no? Entonces, así es como está establecido el procedimiento en la Constitución. Ese es un tema de detalle que era importante comentar desde mi punto de vista, ¿no? Otro tema de detalle que es importante comentar es que Martín Vizcarra ha presentado una demanda de amparo contra este procedimiento, invocando seguramente muchos argumentos, y su principal argumento seguramente es que se ha vulnerado su derecho al debido proceso porque el procedimiento ha sido un procedimiento expreso. Seguramente va a decir que el procedimiento ha sido muy rápido, seguramente va a decir que el procedimiento no tuvo suficiente debate, que no tuvo suficiente deliberación, ¿no es cierto? Eso es lo que Vizcarra va a intentar argumentar. En el Perú es difícil predecir el resultado de los procesos judiciales.
Máxime si es que hay jueces y tribunales en el Perú que puede ser que eventualmente quizá actúen con alguna simpatía política. Pero en principio esta demanda de Martín Vizcarra no debería prosperar, porque la mera rapidez o lentitud del procedimiento no vicia el procedimiento de nulidad. No está previsto en realidad o no corresponde a una vulneración del debido proceso que si el proceso no duró de repente 5 horas, sino 4, es nulo. No hay una cantidad de tiempo, una longitud determinada que debe cumplirse para que el proceso sea válido, ¿no es cierto? Lo que sí podría ocurrir, y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es que si un tema muy importante se decide sin deliberación, eso sí puede viciar de nulidad del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, han habido algunos casos en los cuales una comisión remitía un caso al Pleno, por ejemplo, y el caso el expediente era aprobado por el Pleno 2 horas después de que la comisión lo había sellado. Situaciones escandalosas de ese tipo donde era evidente que no había deliberación. Pero acá ha habido un debate bastante prolongado, un par de horas de debate, todos los peruanos lo hemos escuchado, entonces falta de deliberación realmente no hay, ¿no? Entonces, ha sido una situación pues regular, ¿no? Al margen de todo eso, yo sí quiero hacer algunos comentarios un poco más de fondo, ¿no? De Martín Vizcarra. Martín Vizcarra ha sido veneno para las instituciones del Perú, por varias razones. Martín Vizcarra conspiró para tumbar a su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, para forzar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Puede gustarnos Pedro Pablo Kuczynski, puede no gustarnos Pedro Pablo Kuczynski, pero Martín Vizcarra realmente entró mal, desde el comienzo entró mal al poder. ¿Por qué? Porque su primer ministro, que era el señor Villanueva, ¿no es cierto?, salió en todos los canales de televisión jurando y rejurando, repitiendo constantemente que él estaba promoviendo la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, pero que él no tenía interés en ser ministro del señor Vizcarra, que él no iba a ser ministro del señor Vizcarra. Sin embargo, cae Kuczynski e inmediatamente vemos al señor Villanueva como primer ministro. Entonces, desde el inicio, es una vida política marcada por la mentira, ¿no? Por la mentira flagrante, como fue en el caso del señor Villanueva. Y luego vimos un presidente que en vez de dedicarse a gobernar, en vez de tomar decisiones sobre la base de qué es lo mejor para el Perú, a mediano plazo o a largo plazo, tomó sistemáticamente decisiones sobre la base de qué era lo mejor para sí mismo, sobre la base de las encuestas. Y eso lo revela el hecho de que su principal asesor no era un economista que lo ayudara a reactivar la economía, no era un abogado que lo ayudaba a reformar el sistema de justicia, no era pues de repente un ingeniero, una persona interesada en sacar adelante temas importantes para el Perú, sino que la persona que estaba al lado de Vizcarra permanentemente, además de Jaime, era el señor Maxi Aguiar, que era un asesor de imagen. Es decir, un gobierno totalmente narcisista. Gobernó como si hubiera estado en campaña. Lo que le importaba eran los números, ¿no es cierto? Gobernó sobre la imagen, sobre la base de él mismo, y no sobre la base de que era mejor o peor para los peruanos. Entonces, un populista de definición. Planteó un referéndum donde realmente hizo aprobar pésimas políticas públicas. Esta política pública de la no reelección de congresistas, que lo que hace es que escojamos congresistas con una visión de cortísimo plazo, lo que hace daño al Perú. Es decir, un populista, un demagogo, una persona que por el beneficio personal no le importa hacer daño al país. Eso es lo que fue Martín Vizcarra. Y la cosa es todavía peor, porque Martín Vizcarra, desde mi punto de vista, cometió irregularidades constitucionales por lo menos 2 veces, o de repente 3. Martín Vizcarra amenazó con disolver el Ministerio Público, igualito que Alberto Fujimori. Cuando estaba un fiscal de la Nación que no le gustaba al señor Vizcarra, ¿no es cierto? Estaba el fiscal de la Nación Chávarri, Pedro Chávarri. Vizcarra, a través de su primer ministro de ese entonces, el señor Ceballos, dijo, hay que disolver el Ministerio Público. Y todos los medios aplaudiendo, ¿no? Eso es lo mismo que dijo Fujimori en el año 92. Disolver una entidad autónoma. Amenazó con dar un golpe de Estado. Poco después, se dio un golpe de Estado en el Perú. Nadie se dio cuenta, porque de repente era un tema de detalle, pero se dio un golpe de Estado en el Perú. ¿Por qué? Porque en el Perú había una institución que de repente funcionaba mal, de repente tenía muchos problemas, que era el Consejo Nacional de la Magistratura. Se detectó de repente algún acto irregular en este Consejo Nacional de la Magistratura, y en vez de reformarlo,
de acuerdo a la Constitución, lo intervinieron a patadas, lo cerraron, lo suspendieron, disolvieron el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto? A nadie le importó, a nadie le interesó, pero disolvieron el Consejo Nacional de la Magistratura y eso fue un golpe de Estado. Es como disolver el Tribunal Constitucional, como disolver el Poder Judicial, como disolver otras entidades del Estado autónomas, ¿no? Entonces, ya iba en mal camino todo esto, ¿no? Y ya la cosa llegó a situaciones de confrontación ridículas, ¿no? Cuando el Congreso hacía su labor de revisar los proyectos de ley que presentaba Vizcarra, Vizcarra les decía que eran obstruccionistas. Es decir, por hacer su labor constitucional, eras un obstruccionista. Esa es una persona que no respeta la separación de poderes, que no entiende cómo es la vida democrática, y esto llegó realmente al paroxismo cuando Vizcarra cierra unilateralmente el Congreso. El Tribunal Constitucional luego bendice ese cierre del Congreso en una sentencia absolutamente vergonzosa. Pero la verdad es que, de hecho, esa es la sentencia más vergonzosa del Tribunal Constitucional. Es una sentencia que no aguanta, digamos, duele leerla de lo terrible que es. Es una sentencia comparable con las sentencias emitidas por los tribunales de Bolivia, de Venezuela, una sentencia vergonzosa, la que emitió el Tribunal Constitucional en esa oportunidad. Porque lo que hizo Martín Vizcarra fue dar un golpe de Estado. El Congreso no había negado la confianza 2 veces, había negado la confianza 1 vez, y el presidente, como quería, como sea, como diera lugar a patadas, paralizar la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, disolvió fácticamente el Congreso. Y eso fue un golpe de Estado. Cuando ocurrió, todo el mundo lo aplaudió. Ahora de repente la gente se está dando cuenta que esto fue un golpe de Estado. Espérense 5, 6, 7 años, y va a estar más claro que el agua que esto fue un golpe de Estado. Tenemos que aprender a respetar nuestras instituciones. Entonces realmente es un personaje nefasto, un verdadero lagarto. Creo que incluso llamarle lagarto es hacerle un favor, porque pobrecitos los lagartos. Real persona que ha hecho daño, mucho daño. Es el verdadero fujimorista del siglo XXI, no es Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori la podemos cuestionar, la podemos criticar, podemos estar muy en desacuerdo con muchas cosas que piensa o dice, pero ella nunca ha hecho nada autoritario, no ha hecho nada autoritario. Martín Vizcarra sí ha hecho cosas autoritarias. Es el fujimorista del siglo XXI en el mal sentido del término. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque es una persona que tiene como agenda demoler las instituciones democráticas del Perú. Una persona cortada a la imagen y semejanza, por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia, que también estaba abocado a la destrucción de las instituciones democráticas de su país. Y esto no es especulativo, ya hemos visto toda la cercanía de Martín Vizcarra con el actual presidente de Bolivia, que es del partido de Evo Morales, ¿no? Entonces, bien vacado, y va a ser recordado como quien inauguró una nueva época de populismo y autoritarismo y atraso en el Perú. Y toda la gente que cree en el Estado de Derecho tiene la responsabilidad moral y cívica de combatir esta tendencia política populista. Muchas gracias y perdonen que me haya extendido. Pero es que realmente creo que para mí es importante que quede claro este idea, ¿no? Porque por lo grave que es. Muchísimas No, gracias. claro, está bien, de eso se trata. Y justamente coincido con los tres en que sí, como lo dije hace un momento, ¿no? Vizcarra es sinónimo de populismo, demagogia, de falta digamos, de hacer una buena gestión pública. Y justamente el daño que le ha hecho al Perú es un daño muy grave y que muchas personas hasta ahora no lo entienden o todavía no lo perciben. Y es que el hecho de cerrar el Congreso, como lo decías, Lucas, y como lo conversamos la vez pasada también con Elisa, ¿no? Ese fue un verdadero golpe, no el que supuestamente fue el que cometieron en noviembre, ¿no? Que, bueno, que hasta ahora muchos siguen diciendo que los golpistas, y lo lamentable es que son políticos los que dicen eso, y ahorita algunos ya van a ser congresistas, y pucha, o sea, como se diría, ¿no? Qué lamentable tener Una ese cosa es tipo no de simpatizar de políticos. repente con alguna posición, pero otra cosa muy distinta es que estas pasiones hagan que personas de derecho digan barbaridades al respecto y confundan a la Claro, gente que lo suele escuchar, ¿no? y lo lamentable es que, claro, la prensa también ahí influyó bastante, ¿no? Los medios de comunicación
la verdad es que también influyeron para que a la ciudadanía pues la hagan creer de que efectivamente en noviembre fue un golpe y que estuvo mal vacado el señor Vizcarra, que en realidad espero que, como dices Lucas, la historia juzgue adecuadamente a Martín Vizcarra, ¿no? Ahora, Y no estaremos todos para juzgar esa historia. ahora respecto ya de la coyuntura electoral. Eh, bueno, yo creo que para varias personas que estaban ya involucrándose en los temas electorales, ¿no? Analistas políticos, periodistas, no fue tanta la sorpresa de Pedro Castillo que pase a segunda vuelta. Yo creo eso, ¿no? Justo previamente a las elecciones de primera vuelta, también tuvimos una conversación con Javier Bedoya y Alejandra Benavides y pues sí, ya teníamos esa sospecha, ¿no? De que él iba a pasar a segunda vuelta, porque pues había ciertos indicios de que estaba subiendo en las encuestas. Y de la señora Keiko Fujimori, pues igual, ella no bajaba del tercer, cuarto puesto en las encuestas, entonces sí, tampoco creo que fue tanta la sorpresa. Sin embargo, tenemos que analizar por qué es que se dieron estos resultados, ¿no? Pedro Castillo, que creo que en menos de un mes empezó a ganar popularidad, eh, básicamente por el sector izquierdista, ¿no? Que creo que abandonó a parte de ese sector, abandonó a Verónica Mendoza y empezó a apoyar a Pedro Castillo por ciertas posturas un poquito más, digamos, pegadas a su verdadero, digamos, ideario, ¿no? Socialista. En ese sentido, pues, a ver, ¿qué apreciación tienes, Alisa, de estos resultados electorales de primera vuelta? Primero quería acotar, para cerrar el tema Vizcarra, qué es lo que va a pasar con su escaño, porque es lo que mucha gente se ha estado preguntando. Entonces, si lo inhabilitan, no le van a dar, el jurado no le va a dar sus credenciales, qué es lo que va a pasar con esa curul que se ha ganado Somos Perú por los votos arrastre, digamos, que ha generado Martín Vizcarra. Bueno, lo que va a pasar es que va a entrar el siguiente más votado de la lista, ¿no? Que vendría a ser José Gerí con 8.000 votos, si los cálculos no me fallan. Entonces, es posible y muy probable de que sea él el que ocupe ese escaño de Martín Vizcarra, ¿no? Respecto a Pedro Castillo, bueno, es esa corriente que se ha venido acrecentando desde lo más profundo de nuestro país, al que no le ha estado de repente, no se ha estado, bueno, sí se ha estado incluyendo dentro de los planes de gobierno de todos los partidos, pero cuando estos partidos llegaban y ganaban elecciones, se olvidaban de esas promesas y de ejecutar a otro resto de peruanos que viven al interior del país, porque bien dicen, el Perú no es solo Lima, y lamentablemente todo se ha estado dando en torno a Lima únicamente. Entonces, yo considero de que este voto o que esta primera vuelta no la ha ganado Pedro Castillo como tal, o el partido Perú Libre como partido, digamos, consolidado. Yo considero que este es un voto protesta, ¿no? Ante un radicalismo que la misma ciudadanía está pidiendo, quien se sienten identificados por una persona de provincia, que trabaje, tan igual que muchos de nosotros. En realidad he visto muchos comentarios que dicen que Pedro Castillo nos representa, que es de clase trabajadora, que es un peruano pujante, de provincia. Acá, en esta mesa, ¿cuántos de nosotros somos de provincia? Yo, Percy, Gianfranco, creo que Lucas es el único que es de Lima. Entonces, no podríamos decir que no tenemos las mismas, de repente, oportunidades o que se centraliza únicamente en los limeños, ¿no? Porque este voto protesta está trayendo en una lucha de clases, y yo pienso innecesaria y un poco absurda, porque
el peruano ya no es que el limeño es de Lima y los de provincia únicamente de provincia. Ahorita todos estamos en todos lados. Los de Lima se están yendo más bien a provincia, a vivir, porque quieren una vida tranquila. Y el provinciano emprendedor es el que está viniendo a la capital, ¿no? Como en muchos de casos de todos nosotros, que venimos a veces por más oportunidades laborales, por educación, por el esfuerzo de que cada uno le pone, ¿no?, a su vida, a su emprendimiento, a su profesión como tal. Entonces considero de que ese voto ha sido un voto protesta. El partido de Pedro Castillo, Perú Libre, mejor dicho, el partido de Cerrón, porque tampoco le pertenece a Pedro Castillo, es bastante peligroso para nuestro país. Si bien es cierto, haciendo ahorita una comparación de las amenazas que tenía Vizcarra, que mencionaba Lucas hace poco, con ha cerrado el Congreso, con querer cerrarse las entidades estatales que no le van bien a su gobierno, pues este señor lo está gritando a los cuatro vientos que también las va a cerrar. Ha dicho que va a cerrar el Tribunal Constitucional. Ha dicho también que va a cerrar el Congreso. Entonces, estamos hablando de que va a entrar un nuevo dictador al gobierno. Yo creo que ahí podríamos emplear este dicho, peor ciego es el que no quiere ver. Sabemos qué esperar de ellos porque nos lo están diciendo de una manera muy sincera y directa, qué es lo que va a pasar si ellos ganan. Y si nuestro resentimiento es más grande que nuestro amor por el país, por las generaciones que vienen, por nuestra institucionalidad, por conservar un modelo económico que mediante tu esfuerzo te va a dar frutos, con estas oportunidades que yo siento, o sea, pienso y creo que no están sesgadas, porque es un tema más de meritocracia, el que se esfuerza más, tiene más, el que trabaja más, el que estudia más, consigue lo que necesita. Y no espera que el Estado sea un Estado paternalista que te lo dé todo, que es lo que ellos proponen dentro de su ideario. He estado revisando lo largo del ideario que tienen y su plan de gobierno y esta famosa página 16, que hay muchos que lo están mencionando dentro de sus entrevistas, muchos congresistas electos del partido del lapicito y de los otros partidos que también han ganado, en donde dice que quieren estatizar muchas entidades privadas y dentro de ellas controlar los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos sentamos luego de que ellos hayan ganado, espero que no, realmente espero que no, no podríamos tranquilamente tener hoy en día un diálogo discrepante o crítico a un gobierno que no va a permitir una libertad de expresión. Entonces, eso de que muchos dicen que nos vamos a convertir en un nuevo Venezuela es completamente cierto, porque este es el camino que ellos han tenido hace más de 19 años del cual no pueden salir. No pueden salir ni escapar de un régimen autoritarista, socialista, marxista, leninista, como es que ellos se denominan dentro de su ideario. Luego, en el capítulo 2 que tienen hacia una nueva constitución, ellos proclaman mucho de que la nueva constitución del 93 ha sido impuesta a través de un golpe de Estado. Bien es cierto, hubo un golpe de Estado, pero yo considero que no fue impuesta porque se llamó a una asamblea constituyente en el cual han convergido distintas fuerzas políticas con diferentes ideales, doctrinas, pensamientos, y han transcrito una constitución en la que han visto y se han vuelto todos los sectores respondidos, ¿no? Sin embargo, ellos dicen que como eso ha sido tan autoritario, tan dictador, y ellos no lo son porque se consideran democráticos, también van a cerrar el Congreso para poder cambiar la Constitución. ¡Qué ironía! Una de las tantas contradicciones que están en lo largo de todo su plan de gobierno, ¿no? Quieren implementar un modelo económico llamado economía popular con mercados. Quienes toman este modelo de Correa y de Morales de Bolivia y de Ecuador respectivamente, quienes ya sabemos que ha sido un completo fracaso, ¿no? Entonces, para esta primera parte, creo que hasta ahí quiero acotar para que todos podamos dialogar. Perfecto, Alisa.
Y bueno, en realidad, como decías, ¿no? Este voto dado a Castillo, sí, yo creo que es parte de un voto protesta, de que en el país pues ya están cansados de la mala política que se estaba haciendo a lo largo de estos años. Y lo lamentable es que generalmente cuando se da este tipo de voto protesta, en lugar de pensar que va a ser la cura, puede resultar peor que la enfermedad, como se dice, ¿no? Entonces ya hay experiencias en otros países, hay experiencia en algunas regiones, por ejemplo en Cajamarca, ¿no? Cuando ganó Gregorio Santos, sí, era un voto protesta, supuestamente iba a ser el defensor del medio ambiente, el que iba pues a optar para un desarrollo diferente al desarrollo basado en la minería, ¿no? Teniendo en cuenta que Cajamarca es una región minera, pero fue todo lo contrario, ¿no? La empobreció más, eh, hizo de la política regional de Cajamarca también una política basada en populismo, demagogia y también basada en corrupción, ¿no? Por algo también ha sido sentenciado por la justicia. Gianfranco, ¿tú qué opinas de los resultados electorales en primera vuelta? A ver, se dice mucho sobre estas elecciones. Algunos dicen nadie lo vio venir, otros dicen, no sé, que es el voto de protesta. Bueno, en general, yo creo que fue un proceso electoral bastante atípico, ¿no? Primero en una pandemia, con el pico de muertes más alto en todo lo que va de este tiempo particular de pandemia. Un escenario realmente recrudecido y además con muchas restricciones en cuanto a hacer campaña se refiere. Crisis política, crisis económica, crisis sanitaria, que de alguna manera lo que han hecho es despertar el desánimo de las personas, ¿no? Es algo vinculado a lo que decía de Vizcarra en mi anterior intervención, ¿no? Una persona que tuvo tanta popularidad y que de repente resultó ser una decepción, lo que hace es exacerbar el desánimo, exacerbar la molestia y exacerbar la desconfianza en la clase política. Y eso es lo que finalmente termina traduciéndose en esta especie de varias islas, ¿no? Los mini candidatos, como lo llamaba Carlos Meléndez, o estas tribus, como lo llama Alberto Vergara, en la que ningún candidato termina de emocionar lo suficiente, termina de cautivar lo suficiente, y en el que la antipolítica termina ganando, ¿no? Porque lo que gana en esta primera vuelta finalmente es la antipolítica. La antipolítica representada en una persona como Castillo, que se podría decir que es el outsider, y la antipolítica también de Keiko Fujimori, que es la heredera de Alberto Fujimori, que fue el que destruyó a los partidos políticos en la década del 90, ¿no? O sea, esta elección es el triunfo de la antipolítica y del desánimo. Y el voto de Castillo puede tener ciertamente algo de voto de protesta, pero también es un voto en búsqueda de reivindicaciones sociales en un país que sigue siendo tremendamente desigual, ¿no? Uno de los países más desiguales en América Latina. Y también es un voto de autoidentificación, ¿no? Ahora que se empieza, por ejemplo, a poner en la palestra las propuestas de Castillo, o lo que dijo, por ejemplo, antes de ayer en San Ignacio, yo voy a cerrar la Sutram, voy a cerrar el ATU. Yo no creo realmente de que la gente esté entendiendo lo suficiente las propuestas de Castillo, ¿no? En San Ignacio alguien sepa lo que es ATU, por ejemplo, yo no creo, y tampoco tendrían por qué saberlo, ¿no? Pero creo que es un voto más de autoidentificación con una persona docente. El maestro es el referente en varias de las sociedades, no solo de la sierra, de la selva, sino también de la costa. El docente siempre es un referente, siempre es alguien con el que te puedes identificar, respetar, etcétera. Y está también esa base social magisterial, ¿no? En el Perú, creo que hay un cálculo de que son más de 150.000 docentes, todos ellos con bases, que han podido posibilitar una gran fuerza de campaña para Castillo. Entonces está la autoidentificación, está el discurso que llega efectivamente a la masa y está también la diferencia de la campaña presencial, ¿no?
otros candidatos con todos los protocolos del COVID optaron más bien por las redes sociales, los famosos mítines virtuales, ¿no? En el caso de Castillo, él tuvo COVID a fines de enero, por eso parece que no le ha tenido y no le tiene hasta el día de hoy miedo a la enfermedad por las grandes concentraciones que organiza en los lugares en los que van, ¿no? Grandes mítines sin que la autoridad haga lo suyo haciendo cumplir la ley, porque eso en teoría está prohibido, ¿no? Pero esa campaña mucho más cercana a la población, de mucho más llegada, creo que fue fue el detonante de su crecimiento, ¿no? El boca a boca, la campaña presencial, la base social en el magisterio, y este discurso que yo no llamaría antisistema, pero sí de mucha identificación con las actuales demandas sociales, porque vivimos en momentos de crispación, alta crispación política, ¿no? Lo vimos en enero con el paro agrario, lo vimos hace poco con el paro de transportistas, el mismo Castillo personifica en sí mismo demandas desde el magisterio por mayores salarios, por la eliminación de la carrera pública magisterial, etcétera. Y seguramente en esta segunda vuelta vamos a ver aún más demandas sociales, ¿no? Y al final nos ha traído en un escenario que la mayoría de peruanos no quería, ¿no? Porque finalmente lo que también nos demuestra el resultado electoral es que 8 de cada 10 peruanos no querían ni a Keiko ni a Castillo en esta segunda vuelta. Si sumamos a los que se ausentaron, a los que votaron en blanco, nulo, más el resto que votó por otros candidatos, nos damos cuenta que el 80% de electores hábiles en el país no votó por ninguno de los dos. Y ahora tenemos que decidir entre la izquierda más rancia, más radical, más anacrónica, versus la versión peor, la peor versión también de Keiko, ¿no? Porque es la versión más albertista, ¿no? Es la versión, ya no es la Keiko de Harvard, ya no es la Keiko moderada, ya no es la Keiko que aleja a la vieja escuela del fujimorismo, sino que tiene al padre ex dictador como principal consejero y como principal asesor de la campaña política. Entonces, ¿qué hacer frente a esos dos extremos, ¿no? Yo allí optaría más bien por lo que pedía Alberto Vergara, quiere escuchar un poco más a los candidatos, ¿no? El problema es de que Castillo pues no da ninguna señal ni de moderación, ni de respeto por las libertades, los derechos humanos. Finalmente está pues apadrinado por un machista, misógino y comunista como Vladimir Cerrón, ¿no? Y corrupto, además, porque ha sido sentenciado por corrupción. Entonces, eso quizás haya hecho también que Vargas Llosa anticipe su apoyo de manera tan apresurada, ¿no? Porque Castillo ya de arranque dijo, no, yo no me voy a moderar, yo no voy a tener hoja de ruta. Cerrón también lo pide, lo reclama, lo pone ya como algo establecido, que tampoco habrá una hoja de ruta para su propuesta. Y ahora, pues, ¿a quién le vamos a pedir hoja de ruta? A Keiko. ¿Qué es lo que tiene que garantizar Keiko, no? Lo cual, pues, es una decisión y un enredo bastante difícil, ¿no? Algo, por ejemplo, que justificaba la vacancia del señor Vizcarra era el uso del poder político que él podía seguir teniendo si se quedaba como presidente de la República para controlar la Fiscalía de la Nación, para eliminar las pruebas que puedan haber en su contra. Y la gran pregunta que ahora nos podemos hacer con Keiko Fujimori es, ¿qué podría hacer ella también, ¿no? Con un proceso en curso, con denuncias en curso, con procesos en curso. ¿Cuáles son las garantías que tiene que ofrecer ella para también, de alguna manera, garantizar que los próximos 5 años realmente las instituciones sean respetadas, ¿no? No imite a su padre y tampoco ella usa el poder político para salvarse de las investigaciones que también tiene en curso. Entonces, realmente una decisión difícil. El punto en el que ha llegado el Perú es realmente para pensar, y es una campaña que recién empieza, ¿no? O sea, el Perú también debe tener una de las segundas vueltas más largas, son casi 7 semanas, en la que seguramente nos vamos a polarizar más, porque está el tema del antifujimorismo, pero también del anticomunismo. Eso de por sí ya es un poco absurdo, ¿no? Podernos hablar de comunismo en pleno siglo XXI, o que el mismo Castillo empiece a hablar, pues, del siervo contra el patrón. O sea, es un discurso de Arguedas en pleno siglo XXI, cuando el Perú ya ha cambiado mucho, ¿no?
tiene todavía la campaña para rato, va a ser disputada, yo creo que no deberíamos dar por sentado ningún resultado, está creo que para ambos. El histórico electoral nos dice claramente, por ejemplo, de que Castillo puede dominar las regiones del sur, Keiko puede dominar la costa norte, el centro del Perú y el oriente quizás puede entrar en disputa, pero quizás el voto definitorio esté en Lima, ¿no? Y ahí está el papel de las clases medias, de las clases populares, en las que se puede ver representado en cualquiera de los dos candidatos, ¿no? Es como lo que Carlos Meléndez llamaba, tenemos la izquierda de Yáñez y la derecha de Tupper, ¿no? Donde los sectores populares realmente pueden ser disputados por cualquiera de los dos candidatos. Y mucho creo que la batalla se va a dar no solo en la defensa del modelo, de la Constitución, sino también creo que se va a dar en el terreno de quién es más pueblo, ¿no? O sea, quién está más cerca del pueblo, de las clases populares, de las clases trabajadoras, de la clase media, ¿no? Porque dentro del discurso político, ahí es como se construye la empatía, ¿no? No está tanto en la viabilidad técnica de las propuestas, ni nada de eso, porque claro, o sea, Castillo puede decir, no sé, pues voy a nacionalizar todas las minas y todo, y eso puede sonar como un discurso muy bonito, ¿no? Pero investigar las implicancias de lo que hay detrás, creo que es algo que la mayoría de electores no va a hacer, ¿no? Sino va a optar siempre por el voto el que empatice más con el electorado, ¿no? Y ese es el gran reto y la gran batalla que mostrar para esta campaña electoral, ¿no? Gracias, Gianfranco. Y Lucas, ¿tú qué opinas sobre este escenario electoral? Por supuesto que sí, Percy. Vamos a dar algunos comentarios, algunas reflexiones. En primer lugar, quiero agradecer tanto a Lisa como a Gianfranco porque ambos han hecho unos comentarios muy interesantes, ¿no? Y muy contento de escucharlos a los dos. A ver, vamos a comenzar con este análisis que quiero hacer. En primer lugar, yo creo que es importante tomar en cuenta que el Perú hoy en día no es plenamente un Estado de Derecho. En realidad nunca lo ha sido, pero el Perú hoy en día está mucho más lejos de ser un Estado de Derecho que hace 10 años, y está mucho más lejos de ser un Estado de Derecho que hace 5 años. Lamentablemente, las condiciones democráticas e institucionales en nuestro país se han deteriorado de una manera dramática. Y la principal razón por la cual se han deteriorado estas condiciones, yo creo que es Martín Vizcarra. Pueden haber otras causas, pero la realidad es que el Perú, ya no estoy seguro si podemos llamarlo un país democrático y un Estado de Derecho, sino una especie de pseudo-democracia. Observemos cuál es el estado de las instituciones de las cuales depende la confiabilidad del sistema electoral. La más importante de ellas posiblemente es el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones se supone que tiene que estar conformado por 5 vocales. Ahora no está conformado por 5, está conformado por 4. No tiene un número impar de vocales, tiene un número par de vocales. ¿Por qué tiene un número par de vocales? Porque en un extraño proceso de amparo se emitió una extraña medida cautelar que impidió al Colegio de Abogados de Lima nombrar un integrante del Jurado Nacional de Elecciones. Y como consecuencia de esa situación que debe ser investigada, porque el efecto de esa medida cautelar es una medida cautelar golpista, ¿no es cierto? La medida cautelar de alguna forma está mutilando una institución constitucional que es indispensable para tener elecciones libres y confiables. Es decir, hemos entrado a una carrera electoral con un aparato electoral cojo, Eso es gravísimo. Y nadie en el Perú se da por enterado. Los medios de comunicación no lo comentan, mucha gente no sabe que esto ha ocurrido, pero hemos entrado a un proceso electoral con una maquinaria constitucional coja, muy sospechoso, muy grave. Entonces, ¿esto qué cosa ha ocasionado? Esto ha ocasionado que en una cantidad bastante grande de casos se produjeran empates, ¿no es cierto? 2 contra 2. Entonces, el voto dirimente lo tomaba solamente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y resulta que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es hermano de un señor que está investigado por corrupción en Moquegua con Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Entonces, es una situación bien grave. Y este señor, ejerciendo su voto dirimente de 2 contra 2, miren todo lo que ha hecho. Excluyó al Partido Aprista Peruano de la contienda electoral. De repente a ustedes les gusta el APRA, de repente son antiapristas, pero los excluyeron con un voto dirimente, en un proceso irregular.
Al PPC, al Partido Popular Cristiano, también los excluyeron con un voto dirimente. El PPC luego peleó, litigó, ¿no es cierto? Tienen muchos abogados, lograron ganar unos amparos para volver a la carrera, pero prácticamente las últimas semanas ya no pudieron hacer una campaña significativa. Fernando Olivera, Popi, también excluido. Incluso Rafael López Aliaga y George Forsyth estuvieron a punto de excluirlos, los iban a excluir, y tuvieron que ir a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, para que no los excluyan. Entonces, realmente la elección que hemos tenido ha sido la elección menos confiable que hemos tenido en el Perú desde el año 2000. No ha sido una elección confiable. Y miren la cantidad de organizaciones electorales que han denunciado fraude. No es una, son por lo menos 3. Victoria Nacional, de George Forsyth, Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, y también el FREPAP y algunos más pequeños han denunciado fraude. ¿Qué tiene que ver George Forsyth con Rafael López Aliaga? No tienen nada que ver. Tienen posiciones muy distintas. Vienen de partes del espectro político distintas. Ambos denuncian lo mismo. ¿Tenemos que pasar por agua tibia las denuncias o investigar? Porque realmente lo que ha habido en la época del presidente Vizcarra ha sido un copamiento de las instituciones públicas. Yo mencioné que Vizcarra tumbó el CNM para poner una Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, ¿cuál es su rol? No solamente nombrar jueces y nombrar fiscales, sino también nombrar a la OMPE, ¿no es cierto? Nombrar a la OMPE que maneja las elecciones. Entonces, realmente yo me temo que podemos estar en una situación de autoridades electorales que no son imparciales y que no están trabajando de manera idónea. ¿Tengo pruebas? No, no tengo pruebas, pero ya son varios indicios, ¿no es cierto? Las denuncias de fraude, el Jurado Nacional de Elecciones incompleto, realmente una elección que deja mucho que desear. Y si nosotros queremos una segunda vuelta que sea confiable, los ciudadanos realmente tenemos que fiscalizar mucho. Tenemos que ser extremadamente acuiciosos, tenemos que estar extremadamente pendientes de todo, porque si nosotros no cuidamos la democracia y el Estado de Derecho, lo podemos perder. Entonces tenemos que ser extremadamente vigilantes, ¿no es cierto? Tiene que estar el defensor del pueblo e instancias internacionales acreditando el conteo de absolutamente todos y cada uno de los votos. Si no hacemos eso, puede ser que la elección no sea confiable. Puede ser que en realidad gane Castillo y proclamen a Keiko, que en realidad gane Keiko y proclamen a Castillo, o que pase cualquier cosa así. Entonces los peruanos realmente tenemos que movilizarnos para garantizar una elección libre. Pero ya, al margen de eso, quiero hablar un poquito de los resultados. Para eso, yo les he traído acá un pequeño PowerPoint con algunos mapas de resultados electorales. En el Perú normalmente se ponen mapas, no tengo la opción de compartir. No sé si me pueden habilitar, quizá. Ya. ¿Ya puedes compartir? ¿Sí? A ver. Sí, No, ya no se se está puede. viendo tu pantalla, Lucas. Ah, se está viendo mi... No, O la no, o la pantalla mía. de No, no, la- no, no, la no. tesis se Deja, ve. sí, déjame ¿O la verlo. pantalla de quién? Yo veo sombrillas. No, pero es la Sí, de sí, Percy. sí. La de Percy, sí. A ver, vamos a ver. Bueno, Ahorita le han negado lo que ha estado pidiendo bueno, en López de todo Aliaga, caso, ¿verdad? La revisión. sí, le han negado, le han negado. A ver, en todo caso, no importa, en todo caso continúo con la exposición que estaba haciendo. Yo tenía unos mapas que estaban interesantes porque mostraban el resultado electoral por distrito en varios departamentos. Normalmente ponen mapas de resultado electoral por departamentos o por provincias, y yo les quería mostrar por distrito, para que podamos ver en mucho mayor detalle cómo han votado los peruanos en esta elección, ¿no? Pero a ver, a grandes rasgos, lo que nosotros vemos son varias cosas interesantes. Vemos a Castillo con muchísima fuerza en los departamentos andinos del Perú. Básicamente es un fenómeno andino. Ha ganado en toda la Sierra Sur, ha ganado también en Madre de Dios, en buena parte de la Sierra Central, en Cajamarca, por supuesto. Hay departamentos muy disputados. Por ejemplo, Junín es un departamento donde hay mucha fuerza de Castillo y también muchísima fuerza de Keiko Fujimori.
Ancash es un departamento que se parte casi en mitades entre Castillo y Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Entonces hay algunos hay algunos departamentos que son departamentos, digamos, donde está disputándose el poder político varios candidatos, ¿no? Acuña, César Acuña, pese a que la gente no hablaba mucho de él y lo daba más o menos por muerto, ha tenido un buen resultado en muchas regiones del país y ha ganado en algunas de las ciudades más importantes del país, como por ejemplo Chimbote y como por ejemplo también Trujillo. Rafael López Aliaga ha ganado en la ciudad de Chiclayo y prácticamente ha empatado en Lima con Hernando de Soto. Hernando de Soto y Rafael López Aliaga prácticamente empatan en Lima, ¿no? Entonces, realmente es un resultado electoral interesante. Y es un resultado electoral donde el gran excluido es Lima. ¿Por qué? Porque en Lima, si bien Castillo y Keiko tienen votos, no son los candidatos mayoritarios, no son los candidatos preferidos. Lima optó de manera extremadamente mayoritaria por Hernando de Soto y por Rafael López Aliaga, casi mitad a mitad. Pero precisamente el hecho de que Lima se partió en dos, significa que Lima fue insignificante para determinar el resultado electoral final. Entonces esta elección es interesante, porque la gente de fuera de Lima, la gente de las provincias, en su mayoría es la que votó por Castillo y por Keiko Fujimori. La gente fuera de Lima de alguna manera ya decidió quién es su candidato. Y es más bien la gente de Lima la que va a decidir la segunda vuelta. Es decir, la segunda vuelta yo lo conceptualizo como una competencia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo por la conquista de Lima, porque es ahí donde se va a definir las simpatías electorales en segunda vuelta, porque la gran fuerza de Keiko Fujimori es en el norte del país. En el norte del país ella tiene 40%, en Piura ya tiene 40-50% en muchas provincias, en muchos distritos, ¿cierto? Igual en la costa de Ancash, igual en algunos lugares del oriente del país, en la sierra sur del país, en Cajamarca, muchos distritos, muchas provincias ya han votado 60%, 50% por Pedro Castillo. Entonces, las personas que no saben todavía posiblemente por quién votar son los limeños, ¿no? La segunda vuelta es la competencia, la conquista de Lima. Ahora bien, otra interpretación, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores relativos y quiénes son los perdedores relativos de la elección? Yo creo que es muy claro quiénes son ganadores y quiénes son perdedores. Perdedor relativo, Julio Guzmán. Julio Guzmán vino años trabajando en su partido político, vino años preparándose para ser presidente, no podemos negar que se esforzó mucho y ha tenido un fracaso total, un fracaso dramático, no ha ganado en ni un solo distrito del Perú, Julio Guzmán. Otro enorme fracaso de esta campaña ha sido George Forsyth. Pese a ser puntero por muchísimo tiempo, se colapsó de una manera total, no obtuvo muchos votos. Otro fracaso bastante grande ha sido Somos Perú. Se pensaba que Martín Vizcarra iba a ser una gran locomotora que iba a hacer que Somos Perú esté entre los primeros puestos de la elección presidencial. Y no ha sido así. Muy poca gente ha votado por Somos Perú en la elección presidencial. Y otra perdedora relativa ha sido Verónica Mendoza, que se esfumó, fue reemplazada por Pedro Castillo, y prácticamente muy pocos peruanos han votado por él. Entonces es interesante, ¿no? Esos son los perdedores relativos. ¿Quiénes son los ganadores relativos? Por supuesto Pedro Castillo, que ha capitalizado la preferencia electoral de la mayor parte de los peruanos que viven en la región andina. Keiko Fujimori también. La mayoría de personas que seguramente pensaban que después del cierre del Congreso del año pasado, el fujimorismo ya se terminaba como fuerza política. Al fujimorismo lo han bombardeado, lo han destruido, y luego las ruinas las han vuelto a bombardear, lo han pulverizado. Se pensaba que ya desaparecía, pero no, el fujimorismo es como el ave fénix, ¿no? Lo bombardeas y sigue ahí. No lo puedes destruir, ¿no es cierto? Todos los medios de comunicación, todos los opinólogos lo atacan, no lo pueden destruir. Aparentemente, pues la gente que vive en la provincia de, digamos, en la serranía de Lima, en la serranía de Piura, la gente que vive en tantos lugares del Perú que han votado por Keiko Fujimori, no le importa tanto la opinión de los opinólogos, ¿no? Ellos votan por Keiko Fujimori igual. Otro ganador relativo ha sido Rafael López Aliaga, que era una persona que no era conocida políticamente, no se sabía quién era, y que realmente ha generado pues un fenómeno político y hasta cierto punto ha manejado un poco la agenda de la elección. Y ha quedado tercero con una votación grande.
Entonces es una elección interesante. Yo les pregunto, ¿qué tienen en común los candidatos que les ha ido bien? ¿Y qué tienen en común los candidatos que les ha ido mal? Yo tengo una tesis. Yo creo que el mito del Perú, el mito en el cual los peruanos nos reconocemos, no es la guerra de la independencia, sino la guerra con Chile. En la guerra de independencia no fueron los peruanos los que nos independizamos a nosotros mismos, sino que fueron extranjeros que invadieron e independizaron al Perú. Muchos peruanos, de hecho, eran realistas en la guerra de independencia. No es el episodio más importante, más sentimental, más emblemático de la historia peruana, sino la guerra con Chile. Eso es lo que estudiamos en el colegio, lo que desata pasiones, ¿no es cierto? Cuando los peruanos pensamos en nuestra historia, automáticamente pensamos en la guerra con Chile. ¿Y quiénes son las figuras peruanas de la guerra con Chile? Son figuras de David contra Goliat, ¿no es cierto? Miguel Grau con un barco pequeñito contra toda la flota chilena, o de repente Bolognesi con un puñado de soldados en el Morro de Arica rodeado de todo el ejército chileno, ¿no es cierto? Entonces, los peruanos tenemos la psicología de David contra Goliat. Y la tesis que yo tengo es que todos aquellos candidatos que de alguna manera plantearon una elección y se les percibió como cercanos al poder político, los candidatos que eran amigos de la prensa, amigos del gobierno, amigos de los opinólogos, amigos del poder, les ha ido mal. Julio Guzmán, el engreído del poder, del establishment, le fue pésimo. Forsyth, el engreído del establishment, pésimo. Martín Vizcarra, que era la personificación del establishment, con Salaverry, le fue mal también. ¿A quiénes les fue bien? A los antisistema, a los rebeldes, ¿no es cierto? Pedro Castillo, un rebelde, le fue bien. Keiko Fujimori, una rebelde también, porque el establishment político peruano es antifujimorista. Decir que eres fujimorista es casi insulto, ¿no es cierto? Es ir en contra del establishment, le fue bien. Y López Aliaga, que también era en contra del establishment, ¿no es cierto? Irreverente, que decía las cosas políticamente incorrectas, también le fue bien. Entonces yo creo que en el Perú, si es que en algún momento alguno de nosotros va a hacer política electoral, tenemos que cuidar mucho de que no se nos perciba que estamos con el poder, ¿no es cierto? Es decir, si el comercio nos apoya, ya perdimos, ¿no? Esa podría ser un poco el resumen, ¿no? de interpretación política de esta cuestión, ¿no? Pero ya, hasta ahí de análisis electoral, ya para ir cerrando, porque he hablado mucho. Realmente el Perú está enfrentando una situación bien grave, bien problemática. ¿Por qué? Porque hay movimientos en América Latina que no creen en el Estado de Derecho, sino que creen en instalar regímenes autoritarios. Y esa es la verdad, ¿no? Es el modelo que hay en Venezuela, el modelo que hay en Bolivia, y es el modelo que Pedro Castillo quiere implantar en el Perú. Y la herramienta para instalar ese modelo es la Asamblea Constituyente. La posibilidad de que se instale una Asamblea Constituyente es abrir la puerta de par en par a la instalación de una dictadura en el Perú. ¿Y por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Yo pienso que la Constitución del año 93 es buena en algunas cosas, pero en general es mala. Yo no soy un defensor acérrimo de la Constitución del 93. Tiene muchos errores. Si nosotros queremos cambiar la Constitución para que el Perú tenga mejores instituciones, por ejemplo, creando distritos uninominales, por ejemplo, mejorando la forma que se escogen los jueces, por ejemplo, creando una reelección, creando elecciones de Congreso a mitad de periodo, ¿no es cierto? Que creo que son una de las reformas más importantes que se deben hacer, limitar el poder normativo del presidente de la República, etc. Si nosotros queremos hacer reformas, la manera más práctica, más rápida, es a través de una reforma constitucional parcial. Porque es lo más rápido, es lo que ya tenemos. Quien quiere hacer un cambio, porque cree que el cambio es bueno, va a plantear una reforma constitucional parcial. Quien plantea una constituyente no está pensando en un cambio específico para mejorar al Perú, porque nadie sabe cuál va a ser el resultado de la constituyente, porque es mucho más difícil ponerse de acuerdo respecto de toda una constitución que de una reforma parcial. Quien está planteando una reforma constituyente, quien plantea una asamblea constituyente, no quiere cambios puntuales para debatirlos y buscar lo mejor para el Perú. Quien quiere una asamblea constituyente lo que quiere es controlar el poder, consolidar el poder. Porque como todos los abogados sabemos, el poder constituyente es un poder originario, es el poder que es la mamá de los demás poderes, que nutre los demás poderes. Es un poder, incluso como decía Carl Schmitt, ¿no es cierto?, el constitucionalista de Hitler, que aquí en América Latina muchos lo repiten mucho, lo leen mucho sin saber quién era.
El poder constituyente es el plenipotenciario del pueblo. ¿Qué significa plenipotenciario? El que tiene poderes plenos. La Asamblea Constituyente se caracteriza por tener poder absoluto. Entonces, cuando Pedro Castillo te pide una Asamblea Constituyente, ¿qué cosa te está pidiendo? Te está pidiendo que le entregues el poder absoluto. El que controla la Asamblea Constituyente tiene poder absoluto. Y eso es lo que hizo Maduro en Venezuela para arrollar a la oposición, por ejemplo. Hay un Congreso que él no lo controla la oposición, crea una Asamblea Constituyente porque la Asamblea Constituyente está por encima del Congreso y puede revocar al Congreso. Entonces, si Pedro Castillo te pide una Asamblea Constituyente, quiere tener el poder para arrollar a la oposición. La existencia de una Asamblea Constituyente es lo contrario al Estado de Derecho. El Estado de Derecho se basa en dividir el poder, pero una Asamblea Constituyente consiste en concentrar el poder. Entonces, nos están poniendo al frente, ni siquiera de manera caleta, sino de manera bastante obvia, el ingreso a una situación de concentración del poder. Y algo que la historia nos enseña es que quien concentra el poder no lo entrega gratis, sino que tienes que forzarlo a salir. Y queremos realmente tener una lucha por recuperar la democracia que puede durar años, que puede durar décadas. Queremos instalar en el poder a una persona que cree en una economía totalmente jerarquizada, de comando, ¿no es cierto? Donde no va a haber iniciativa privada, donde va a haber el Estado va a autorizar qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Imaginen ustedes los niveles de corrupción que podría haber con una economía de comando. El Estado autoriza todo, entonces autoriza a sus amigos, a sus enemigos los bloquea, ¿no es cierto? Autoriza al que le paga un bono, al que no le paga un bono lo bloquea. Pónganse a pensar ustedes, no solamente la ineficiencia, sino la cantidad grotesca de corrupción que podría haber en el Perú, con un sistema autoritarista, comunista, de izquierda, como el que plantea Pedro Castillo. Entonces, realmente, el llamado de todos los peruanos es a defender la democracia, a defender el Estado de Derecho. Keiko es una persona que puede ser de simpatía de algunos, pero que no va a ser de la simpatía de la mayoría. Todos, y yo esto lo digo con muchísima claridad, repudiamos los múltiples actos autoritarios, dictatoriales y nefastos que tuvo el fujimorismo. Pero eso fue hace muchas décadas, Y la alternativa es caer casi con seguridad en una situación de pérdida de libertad. Entonces realmente acá nos estamos jugando la posibilidad de tener un país donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir, ¿no? Y tenemos que dar esa pelea con mucho coraje, por el bien de nosotros mismos, pero sobre todo por el bien de las personas que amamos, ¿no? Muchas gracias. Claro, Para ahora, complementar, sí, sí, un ratito lo que decía Lucas, en su literal E, cuando proponen el cambio de constitución, ellos hablan de un Estado fuerte y con facultades, en donde ellos dicen que el Estado tiene que ser vigilante y supervisor, tiene que ser un Estado interventor, empresario y protector. Creo que eso resume mucho todo lo que Lucas nos ha manifestado. claro, ahora, un poco tomando las apreciaciones de los tres respecto al análisis que han hecho. En primer lugar, sí, yo creo que estamos ante un escenario electoral de los antis, pues, ¿no? Lo que decía Gianfranco, o sea, antifujimoristas versus anticomunistas. ¿Es grave? Sí. Yo considero que es grave porque no podemos estar basando nuestras decisiones políticas, nuestros votos en los antis. Yo creo que eso no le hace bien al sistema político, porque ya no votas con convicción, no votas a conciencia, o sea, votas porque, bueno, yo soy anticomunista y pues voy a votar contra Pedro Castillo. Yo soy antifujimorista, voy a votar contra Keiko Fujimori y, bueno, de eso no se trata, creo que eso no le hace para nada bien a la sociedad ni a la democracia. Eh, por otro lado, considero que la propuesta de Pedro Castillo, yo la considero una propuesta peligrosa porque sí, está dentro de los parámetros de lo que ya se ha hecho o que han hecho eh, gobiernos socialistas, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, darle más poder al Estado de esa manera, creo que no es lo que nos va a convenir. Como decía Salisa, en realidad el tema de ser un Estado interventor
un Estado nacionalizador, un Estado Apertura. empresario, protector, planificador, interventor, como dije, REA no nos hace bien. Muchos creen que tener un Estado fuerte es tener un Estado grande, un Estado elefantiásico, ¿no? Como se dice. Pero no, o sea, en realidad no necesariamente es así, ¿no? Lo que hace un Estado fuerte es la eficiencia de ese Estado. Lo que hace un Estado fuerte es justamente que sea un Estado en donde se respeten las instituciones, un Estado democrático. Entonces, no va tanto por el hecho de darle mayores facultades o mayores poderes al Estado. Entonces, sí, considero eso y ojalá que prime más la racionalidad que la emocionalidad acá, porque están los odios, pero, o sea, si ustedes ven, tal vez les pasa, ¿no? En sus redes sociales, cómo es que, más que defender al candidato, como les decía, está el anti, pues, ¿no? O sea, de Keiko Fujimori, pues su pasado, o el pasado fujimorista de su gobierno, del gobierno de su papá, no le ayuda, ese va a ser siempre su talón de Aquiles y siempre la van a criticar y la van a machacar por eso. Y a Pedro Castillo, obviamente, la postura ideológica, ¿no? Eh, es respetable que él siga, digamos, en su línea ideológica, pues, si piensa, pero hay que ver si es viable para el país o si nos va a beneficiar. Ya sabemos que el socialismo puro y duro no funciona, no ha funcionado y eso es lo que él propone, ¿no? Ahora, para terminar, y era parte de los puntos a tratar. Quisiera, a ver, que cada uno me diga una propuesta o la propuesta que más les ha llamado la atención de cada candidato. Eh, digamos, sea porque les parece buena o porque les parece inviable o mala. Y quisiera que lo comenten, digamos, brevemente, ¿no? Empezaré esta vez por Gianfranco. Bueno, previo a eso, quisiera complementar lo que dijo Lucas. A Lucas le ha faltado mencionar otro gran perdedor que fue Johnny Lescano, pues, ¿no? La persona que decidió correr sola atacando a todos los líderes históricos de Acción Popular y que finalmente o sea, se creía ya presidente y resultó pues con un baldazo de agua fría el día de las elecciones, ¿no? Ese fue el otro gran perdedor y de alguna manera eso también implica una reconfiguración de fuerzas dentro de Acción Popular, que creo que es el único partido histórico que se queda con inscripción luego de este proceso electoral. Reconfigura las fuerzas nuevamente hacia Díez Canseco, hacia García Belaúnde, hacia otros líderes históricos de AP, y que creo que va a ser preponderante para la postura que va a tomar Acción Popular en el próximo Congreso, ¿no? Que yo no creo, como muchas personas afirman, que sea un Congreso fragmentado, ¿no? Será pues un Congreso con muchos partidos, pero mayoritariamente de derecha, ¿no? El Congreso estará dominado por la derecha. Y no es difícil de pensar que tanto Avanza País como Renovación, el Fujimorismo, y yo asumo también Acción Popular, se van a alinear a defender el modelo como tal, ¿no? Ahora, en cuanto a las propuestas, creo que como bien ya lo han dicho, lo que más genera temor de Pedro Castillo es este ataque a las instituciones propiamente dicho, ¿no? O sea, si el pueblo lo pide, yo cierro el Congreso, ¿saben qué? Yo cierro el TC, o sea, cierro todas las instituciones y como bien dicen, parece más un candidato a dictador que un candidato presidencial, ¿no? Ese ataque institucional a las instituciones democráticas, vale la redundancia, es lo más grave de esa propuesta y que también deja ver mucho de la improvisación y de la poca sustancia que puede tener el candidato. De hecho, yo creo que Pedro Castillo va a ir perdiendo sus posibilidades en esta elección, no por los ataques que reciba, sino por los errores que él mismo va a ir cometiendo. Y es que finalmente cuando lo sacas de su discurso socialista, comunista, de lucha de clases y de asamblea constituyente, se queda sin argumentos, se queda sin sustancia, ¿no? Y es lo que ha pasado cuando le preguntan, por ejemplo, sobre la pandemia, que no tiene ni una sola línea en su plan de gobierno sobre el tema, a pesar de que es el problema más grave que actualmente enfrentamos. Entonces, esa poca sustancia creo que al final va a ser la que le va a pasar
la que le va a pasar como que, la que le va a costar la elección. A la vez también de su poca capacidad de negociación, ¿no? Yo no sé si él pensó realmente que iba a pasar en algún momento de la segunda vuelta, pero llega solo, llega sin cuadros técnicos, y su primera reacción de arranque ha sido, no hay hoja de ruta, no hay negociación, acá mis propuestas se quedan como están. Entonces, esa poca capacidad de negociación que es esencial en política también es algo que le va a pasar factura, ¿no? Esa poca habilidad de negociación ya la vimos también en la huelga del 2017, la huelga magisterial del 2017 que él lideró, ¿no? Esa huelga se terminó no por la capacidad de negociar de Castillo, sino porque finalmente se agotó el tema, se dio la ministra Martens, etcétera, pero ahí ya vimos que era un tipo que no sabía transar, ¿no? Ahora podríamos ver más bien quiénes se van a quitar la máscara y quiénes se van a quitar la careta si es que terminan apoyando a Pedro Castillo, ¿no? Eso es lo que puede pasar con Verónica Mendoza y sus seguidores, ¿no? Si terminan finalmente cediendo ante una propuesta machista, misógina y antiderechos, se les va a pues ver la vena autoritaria de lejos, ¿no? A pesar de la moderación que supuestamente quisieron pintarnos en primera vuelta. Pero es realmente complicado y creo que Lucas lo ha dicho bastante claro, ¿no? Parte de la generación del Bicentenario, cuando salieron muchas personas a marchar en noviembre pasado, afirmaban que lo hacían por la democracia, ¿no? No era en defensa del señor Vizcarra, sino por la democracia. Y lo que ha dicho Lucas hoy día es cierto, ¿no? Hoy libramos una nueva batalla por la democracia, por la defensa de las instituciones democráticas. En tanto, tenemos una persona que está diciendo abiertamente que las va a destruir. Las va a destruir si es que no se alinean a lo que su propuesta y plan de gobierno dicen. Y esa es la batalla que creo que se va a dar en esta segunda vuelta, ¿no? Ahora, del otro lado, por parte de la señora Fujimori, esto no se debería de interpretar como una carta en blanco, ¿no? Como una persona que no va a ser fiscalizada y que no va a tener la vigilancia ciudadana como debería de ser en ese momento, ¿no? Si es que llega a asumir el poder. Y creo que algo creo que sí puede destacarse aquí, ¿no? Yo creo que con Pedro Castillo no podría haber un espacio para la vigilancia ciudadana. Si es que finalmente va a copar las instituciones o las va a destruir, no va a haber un espacio para el disenso. Algo que, por ejemplo, sí se podría dar en el caso de Keiko Fujimori si es que llega a la presidencia. Y más bien creo que ella en este momento necesita de garantes y de cuadros técnicos. Porque para todas las personas que dudan de Keiko Fujimori, lo que se necesita es garantías de respeto a las instituciones democráticas, garantías para el disenso, garantías de que va a abandonar el poder en 5 años, garantías de que no va a obstruir la justicia haciendo uso de su poder político. Entonces, tenemos defensa de las instituciones democráticas frente a una amenaza muy clara, pero también el pedido de garantías en defensa de esas mismas instituciones democráticas. Eso es lo que tenemos que enfrentar en esta segunda vuelta. Ok, Gianfranco. Y Alisa, ¿a ti qué propuestas de los candidatos que pasan a segunda vuelta son las que más te han llamado la atención? Yo coincido con Gianfranco en el que lo que tiene que pesar en estas elecciones son las garantías constitucionales, institucionales, en protección a nuestras libertades versus un radicalismo, un cuadro no dialogativo, un gobierno muy castrante, muy recalcitrante, que desde ya nos dice que si no hacen lo que está dentro de su ideario, su plan de gobierno, él simplemente las destruye usando su investidura como presidente. Y esos errores que no solo él lo está cometiendo como figura presidencial del Partido Perú Libre, sino también sus congresistas electos, porque salen acá a canal a decir y a repetir estos radicalismos que ellos plantean dentro de sus ideales, ¿no? De sus ideales dentro, y está en la página web que ellos han colgado, está el ideario del Perú Libre y ahí está claramente, los invito, los insto a revisar, a que ustedes vean
no se trata de las personas, sino lo que ellos representan, los ideales que están presentando, el plan de gobierno inviable, el poco diálogo, la antidemocracia en la que nos vamos a ver sumergidos si esta fuerza radical de izquierda llega al poder, y que, como ya nos ha dicho, de que va a destruir nuestra democracia, va a destruir nuestras instituciones, es bastante sencillo que dé el siguiente paso de quedarse en el poder y de ser un gobierno autoritario, dictador, dueño del Estado peruano, ¿no? Y por el otro lado, tampoco es darle un cheque en blanco. Suscribo, Gianfranco, es garantizar que ella va a terminar sus 5 años de gobierno, va a seguir el proceso electoral, va a dialogar con las otras fuerzas políticas afines que estén en contra de los radicalismos, que también los existen en la derecha, hay radicalismo derecha como de izquierda, y nosotros tenemos que estar en el punto medio del diálogo a favor de todos los ciudadanos, que somos quienes pagamos los impuestos, los que los elegimos a ellos, quienes damos nuestro voto de confianza y quienes tienen que luego rendirnos cuentas. Entonces, por el bienestar de eso y en protección a nuestros derechos y a nuevas elecciones, y a que esto se siga mejorando, y a que también haya reformas, las reformas necesarias que nos urgen, pero de una manera progresiva, no de una manera de hacer una constitución a medida, porque es lo que es muy eminente que pase si llaman a una nueva asamblea constituyente, y más si ellos tienen, digamos, criollamente al toro por las astas, y pongan personas que obedecen a un ideario muy radical de izquierda, no dialogable, nos va a llevar, creo que, a entramparnos en un gobierno que no va a tener fin, y a un retroceso de tantos años después de que nos ha tocado pasar por tantos gobiernos llenos de errores, llenos de corrupción, están siendo cuestionados, están siendo procesados, pero eso se permite dentro de una democracia. Dentro de un autoritarismo, eso no va a pasar. Y aquí en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos para seguir, ¿no? Ok, Lisa. Y Lucas, ¿tú qué opinas? Bueno, de alguna manera creo que los cuatro coincidimos en que el tema de darle más poder al Estado por parte de Castillo, pues es un tema que puede perjudicarnos enormemente. Sí. Pero a ti, Lucas, aparte, ¿qué otra propuesta te llamó la atención del plan de gobierno de Pedro Castillo y también de Keiko Fujimori? Sí, claro, yo pienso que esta ha sido una campaña lamentablemente muy débil en propuestas, ¿no? Realmente ha sido una campaña más de percepciones, más de opiniones, muy débil en propuestas. Las propuestas más interesantes creo que de lejos son propuestas de candidatos que se quedaron en la primera vuelta, ¿no? Por ejemplo, pese a no ser un candidato que fue particularmente de mi simpatía, George Forsyth, creo que fue el candidato que con mayor claridad introdujo en el debate político una discusión seria respecto de la reforma del Estado, haciendo una propuesta muy interesante donde él planteó la existencia de juicios por jurados o tribunales por jurados en Perú. Realmente una propuesta interesantísima, ¿no? Porque un juez de repente es amigo de los abogados, todo el día litiga, de repente hay un riesgo de corrupción, ¿no? En el caso del juez. Pero a un jurado compuesto por gente común y corriente, gente de a pie, ¿no es cierto? Es posible corromper a peruanos ordinarios comunes y corrientes en un jurado, mucho más difícil, ¿no? Y además le da mayor legitimidad al sistema de justicia. Entonces creo que realmente muy innovadora, muy interesante la propuesta de jurados de George Forsyth. La mencionó y luego como que se arrepintió, ya no quiso hablar mucho de eso, pero creo que de lejos fue la propuesta más interesante de la campaña presidencial, ¿no? La campaña congresal tuvo otras propuestas muy buenas, ¿no? Mis amigos Adriana Tudela y Alejandro Cabero han tenido muy buenas propuestas, que entre liberales hemos hablado mucho tiempo, ¿no? También una muy buena propuesta fue las propuestas planteadas, por ejemplo, por César Acuña y por Rafael López Aldeaga respecto de la reducción del número de ministerios en el Perú. Esas son las propuestas interesantes, ¿no? Que lamentablemente se han quedado excluidas. ¿Por qué? Porque en el Perú nosotros, si queremos tener mejores resultados, tenemos que cambiar las reglas de juego.
la inestabilidad política que tenemos en el Perú, la enorme fragmentación parlamentaria, todo eso nos va a pasar factura si no hacemos una reforma del Estado real. Tengan en cuenta que sea el candidato que gane Pedro Castillo, gane Keiko Fujimori, va a ser un poder ejecutivo bastante débil que no va a controlar el Congreso, y el Congreso va a estar en manos de la oposición. Entonces, la inestabilidad política que hemos tenido, de choque de poderes, de confrontación de poderes entre el Congreso y la oposición, se va a mantener. Y yo creo que en situaciones como esta, los gabinetes deben ser gabinetes de ancha base, y necesariamente la oposición debería participar del gobierno en cualquiera de los dos casos, ¿no? Si Keiko Fujimori gana, ella debería convocar a Acción Popular a que la apoye en el gobierno. Debería convocar a las personas que apoyaron a Avanza País y a Renovación Popular, ¿no? Debería convocar, quizá inclusive a la izquierda, ¿por qué no? Convocar también a la izquierda, ¿no? También. Entonces, realmente es fundamental que haya una cultura más democrática, ¿no? De coalición, de buscar llegar a consensos para gobernar, que es lo que no se ha visto en estos últimos años. Y es realmente urgente reformar la Constitución, no cambiarla, sino reformar la Constitución para que la separación de poderes se respete en el Perú. ¿Cómo se hace eso? De manera brevísima, yo tengo mi pequeña fórmula, ¿no? En el Perú no tenemos un presidente, tenemos virreyes o tenemos incas. Un presidente que el Congreso aprueba leyes de 3 artículos y el presidente aprueba reglamentos de 500 artículos. Un presidente que aprueba tratados internacionales sin que el Congreso lo firme. Un presidente que aprueba paquetazos de decretos legislativos, centenares y centenares de decretos legislativos, que luego el Congreso no puede revisar, y si los revisa dicen que son obstruccionistas. Un presidente con demasiado poder. Tenemos que recortar el poder del presidente en el Perú. Urgente, recortar el poder del presidente en el Perú. Tenemos que reformar el Congreso para que tenga mejor representatividad. ¿Cómo se hace eso? En vez de tener distritos electorales gigantescos, como en Lima, que tienen 31, piensen, 31 por más de 20 listas, más de casi 700 candidatos al Congreso por Lima. Imposible votar de manera informada, imposible tener una elección satisfactoria. Hay que partir el Perú en 130 distritos electorales uninominales. Por ejemplo, San Juan del Urigancho lo partes en 2 o en 3. Ya no hay congresista por Lima, hay congresista por San Juan del Urigancho 1, por San Juan del Urigancho 2, por San Juan del Urigancho 3. Hay un congresista por La Molina con Ate, igual en las regiones del país, ¿no? Ya no hay provincias por la región de Cajamarca, sino de repente un congresista por la ciudad de Cajamarca, y así sucesivamente. De manera tal que en la elección cada peruano sabe quién es su congresista, y ahí sí lo puede fiscalizar. Reformar la forma en la que se escoge a los jueces también. Reformar el sistema de justicia. Tiene que haber una reforma profunda del Estado. Sin eso, no vamos a poder consolidar un Estado de Derecho y vamos a estar tambaleándonos de crisis en crisis, condenados a la mediocridad. Si al Perú no le va bien, no es porque los peruanos no seamos buenos, es porque reglas malas determinan un comportamiento malo. Entonces tenemos que cambiar las reglas y defender el Estado de Derecho, ¿no? Ese es mi mensaje final. Realmente las propuestas de Pedro Castillo me parecen muy peligrosas. Las propuestas de Keiko Fujimori no las he leído en detalle esta vez, tampoco he visto mucho que ella hable de sus propuestas, pero yo tengo la impresión de que ella es una persona, podemos dudar, ¿ya? Yo entiendo que mucha gente puede dudar de si lo que dice es o no sincero. Hay antifujimoristas que seguro te van a decir, Keiko Fujimori dice una cosa pero piensa otra, es dictadora, dentro de ella es dictadora, cosas así, ¿no? Pero si juzgamos a Keiko Fujimori por lo que dice, en realidad ella ha asumido una actitud, creo yo, razonable, responsable y de defensa de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Entonces eso hay que respetarlo, ¿no? Eso yo lo reconozco y creo que ella tiene claro eso, ¿no? Quizá no, esperemos que no, ¿no? Pero por lo menos el discurso de ella no es un discurso que consista en menoscabar el Estado de Derecho, ¿no? Y bueno, hasta aquí llega mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Lucas. Bueno, amigos, ya llegamos a la parte final. Yo quiero solamente concluir y repetir lo que dije hace un momento, ¿no? Ojalá que para esta segunda vuelta prime más la racionalidad que la emoción, que nos informemos,
y que no basemos nuestra apreciación o nuestra decisión de votar por alguien en base a rumores, a memes y aspectos de ese tipo poco serios. Muchísimas gracias a los tres nuevamente. Espero que en el futuro volvamos a tener este tipo de espacio para conversar y analizar otros aspectos de nuestra política. Estas semanas van a ser intensas, así es que es muy probable que volvamos a conversar, amigos. Muchísimas gracias y espero que tengan buenas noches y se encuentren bien por sus casas. Muchas gracias. Gracias Percy, gracias Lucas. Gracias. Muy buena Gracias. verlos a los tres. Gracias Anita, nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Chao, Gianfranco, chao Elisa, chao Percy. Gracias.